Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Este es un culto más de recepción del sábado y una nueva oportunidad que tenemos para analizar la palabra de Dios juntos. Esta es la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México y me da mucho gusto que nos estén acompañando y viendo también este video a través de estos medios sociales. Dios les bendiga y sean bienvenidos. Vamos a tener nuestra oración inicial para poner en manos de Dios nuestro culto. Por favor, si me gustan acompañarme. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tus hijos y que nos has permitido en este día volver a tener la oportunidad de predicar tu palabra, analizarla y entenderla. Señor, tú guíanos y sé nuestra fortaleza y que la potencia de tu Espíritu Santo nos inunde en todo conocimiento. Sé con tu iglesia en todas partes que esté y llénanos de tu paz y de tu gracia, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios en el libro del Éxodo en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 la eterna ley de Dios. Si ya lo tienen, por favor acompáñenme. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gracias a Dios por tener estos momentos de lectura de la ley de Dios y sobre todo la oportunidad que nos da la vida y el Señor mismo para poder seguir conociendo su palabra y practicando su ley. Vamos a tener la alabanza del día de hoy que se titula Oh Bella Tierra, y este himno lo canta el coro Sion Israel. Vamos a escucharles.
Gracias a Dios por la alabanza y este canto de nuestros hermanos del coro Sion Israel. Dios les bendiga y esperamos que pronto sigan grabando más para que nuestra fortaleza espiritual siga creciendo y también la alabanza a nuestro Dios. El día de hoy hemos escogido un tema que se llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. Este es un tema relacionado con el pueblo de Israel, donde seguramente usted, si no lo ha escuchado, será de mucho interés, y si ya lo escuchó, bueno, vamos a tratarlo para que se entienda un poco mejor. Vamos a suplicarles a que me acompañen a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, leeré desde el verso 20 hasta el verso 27 la palabra de Dios, que dice así: Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente a los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, y qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en buena oliva, cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará a Jacob la impiedad, y este es el pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Bueno, esta es la explicación acerca del apóstol Pablo en el capítulo 11, cuál es la relación que existe actualmente en el reino o en el pueblo de Israel, que fue predicado el evangelio y nosotros hemos sido ingeridos en ese pueblo. No significa que vinimos a ser parte del pueblo de Israel como tal o como una naturaleza que algunos pretenden para judaizarse. Simplemente es un tema en el cual la misericordia de Dios nos ingiere o nos une con ellos, con este pueblo, por medio de las bendiciones compartidas. Pero tiene siempre un privilegio importante este pueblo, porque dice a la palabra de Dios que a este pueblo fueron las bendiciones, la data de la ley y el conocimiento de Dios, y de ahí se repartió a los hombres, y de ahí bendijo Dios a todas las naciones de la tierra por esa misericordia que tiene. Tiene entonces este pueblo un privilegio importante, sí, en cuanto a ello, sí, en cuanto a las misericordias de Dios y en cuanto a la oportunidad que tienen para escuchar, porque si no hubiese sido por el ensoberbecimiento de este pueblo, usted y yo no estaríamos aquí, porque tiene mucho que ver con la predicación del evangelio y el plan divino de salvación. Vamos a entenderlo de esta forma. Mire, en ese mismo capítulo vamos a entender que por medio de Cristo Jesús todos los hombres hemos sido bendecidos, y él que es simiente de Abraham y que las promesas fueron dadas desde él. Ahora es diferente en cuanto a las promesas dadas a Jacob como un pueblo de Israel, no de una forma categórica, pero sí una forma de pactos y de conocimiento y de tribus y de descendencia. Pero vamos a irlo entendiendo paulatinamente para explicarme. Voy a leer nuevamente en este libro de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 16 al 19, lo siguiente, para ir avanzando y ir comprendiendo la palabra de Dios. Dice así: y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de estas ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Aquí es un tema importante porque dice que nosotros, como siendo acebuche, fuimos ingeridos,
y tenemos que ver hacia la raíz, porque dice, si la raíz es santa, también los demás, parte de ese fruto va a ser santo. ¿Y a qué se refiere de esas raíces santas? Pues no es a todo el pueblo de Israel, sino a aquellos primicias o aquello que fue evangelizado al inicio de la venida del Señor Jesucristo y el propósito de su primera venida, que fue la predicación al pueblo de Israel principalmente, y el pacto hecho con ellos, y de ahí hacia nosotros, porque el evangelio se expandió hacia toda la gente, pueblo y nación, por medio de este pueblo de Israel. Y por eso es que dice, si las raíces son santas, también las ramas lo son. Y no se refiere a todo el pueblo, porque recordemos de que este pueblo también se inclinó hacia la idolatría, y me refiero al pueblo de Israel, el cual no permaneció en la predicación ni en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo desecharon. Pero no todos, sino que una parte de ellos, y eso es a lo que nos estaremos refiriendo. Voy a leer ahora en el libro de Levítico acerca de una festividad importante en el pueblo de Israel, y no porque se tengan que guardar estas festividades, sino porque el simbolismo que representa para el tema que hoy estamos tocando. Vamos a leer en Levítico 23 del verso 10 al verso 11 lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado a la tierra que yo os doy, y segaréis su mies, y traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, dice, el cual merecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos, y el siguiente día del sábado merecerá el sacerdote. Aquí la palabra de Dios está explicando acerca de esta festividad que se llama o comúnmente conocemos como el día del Pentecostés o el de los primeros frutos. Esta celebración, la palabra de Dios explica que el pueblo de Israel la tendría que llevar a los 50 días de terminar la festividad de los panes ácimos. Y dice, cuando entrares a la tierra de Israel que yo te daré, entonces celebrarás esta celebración llevando los primeros frutos de la tierra. Esta representación simbólica hace pensar que estos primeros frutos fueron llevados ante la palabra de Dios, no como una festividad que se tenga que llevar, sino su representación en aquel día del Pentecostés, cuando estando Pedro y en frente del pueblo de Israel, les empieza a predicar y le dice, vosotros que estuvieron aquí no han comprendido de que han matado al Salvador del mundo, al Señor, al Mesías, el cual se entregó por ustedes. Y entonces dice la palabra de Dios que de ahí al menos 3,000 hombres fueron bautizados, porque el evangelio se había predicado a ese pueblo de Israel, y todos estos eran judíos o eran de la descendencia de Jacob o israelitas, dentro de todas las tribus de Israel, incluyendo esas 10 que dicen que están perdidas y que adjudican a aquellos grupos que no son del pueblo de Israel, sintiéndose pueblo de Israel, que ya hemos explicado, y les recomiendo que lean o el artículo o vean la predicación hecha acerca de esas 10 tribus supuestamente perdidas. Bueno, pues vamos a seguir entendiendo la palabra de Dios. Así es que esta festividad del Pentecostés o de los primeros frutos es importante en cuanto al sentido simbólico que va a tener, y va a representar de alguna manera al pueblo de Israel que recibe de primera mano la predicación del evangelio, o lo que le llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía del tema de hoy. Vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 14, que dice así la palabra de Dios. Y daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Aquí es una promesa que el Señor le hace al pueblo de Israel, que si cumple sus mandamientos, Él enviará la lluvia temprana y la lluvia tardía en el momento que le corresponda, para que tengan buen grano y sean bendecidos. Y de alguna manera este pueblo pues tiene esa bendición tanto agrícola como también en la palabra de Dios en una forma simbólica o representativa. Y esta predicación va a tener pues precisamente la enseñanza de la palabra de Dios para con nosotros y para con ellos también. Bueno, vamos a entender entonces que
esta representación simbólica de las festividad de los primeros frutos va a tener una representación simbólica también para el tema que tomamos, y que este pueblo recibió de primera mano esta bendición de recibir la palabra de Dios antes que cualquier otro grupo, y aquellos que le recibieron, dice, dioles potestad de ser llamados hijos de Dios, porque los demás lo desecharon, porque como leíamos en el libro de Romanos en el capítulo 11, hubo un grupo o unas primicias que sí lo aceptaron y los demás, dice, fueron endurecidos, y dando a entender que aquellos que habían aceptado el evangelio pues fueron aceptados dentro de la iglesia de Dios, y los demás que no lo aceptaron fueron endurecidos en su corazón para no recibir las buenas nuevas de salvación. Esto viene explicado también proféticamente, según leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 24, 26 y 27 de ese mismo capítulo, que vamos a leer y vamos a tratar de comprender. Dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Y después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el pueblo de ella. Hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y la otra semana confirmará el pacto a muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con las muchedumbres de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaré ya la determinada sobre el pueblo asolado. Esta es la profecía de las 70 semanas, que como bien explica, dice, estas 70 semanas es una profecía dedicada, orientada, y se cumplirá para tu pueblo, en el cual, dice, tendrá este pueblo sobre la santa ciudad y sobre tu pueblo también, para quitar y expiar el pecado, y también traer la justicia de los siglos. Y está profetizando precisamente la venida del Señor Jesucristo en su primera participación, o en su primera venida, hecho carne, como explica la palabra de Dios, para que entonces fuera predicado a este pueblo. Pero también, como dice la palabra de Dios, les predicaba para que teniendo oídos no oyeran, y teniendo también la oportunidad no aceptaran, porque también su maldad había sido mucha de este pueblo en cuanto a la idolatría y haber abandonado a Dios, y haber tergiversado, haber cambiado la ley de Dios por las costumbres paganas de los pueblos que le rodeaban. Pero aún así la oportunidad fue dada a este pueblo, no a todos, sino a una primicia santa, a aquellos que eran una elección de gracia, como dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 11. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 59:20, dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieran de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. La iniquidad de Jacob, no porque Jacob el patriarca estuviese así, sino porque recuerden que Jacob, él es cambiado su nombre a Israel, y aquí se está refiriendo a la descendencia de Jacob, a aquellos que habían recibido las promesas, y como dice la palabra de Dios y la data de la ley. Así es que vendría el Redentor a Sión, que fue el Señor Jesucristo, para que se le fuera predicado. Pero actualmente, bueno, esto ya es después de la muerte del Señor Jesucristo. Actualmente ya no han recibido al Señor Jesucristo, no lo aceptan como tal el pueblo judío, porque aún no es oportunidad, porque como dice la palabra de Dios, los demás fueron endurecidos y cegados, y existe un velo en el pensamiento para que no comprendan, y viene la oportunidad que usted y yo tenemos que aprovechar, porque ese evangelio se dejó de predicar al pueblo judío para que usted y yo tuviésemos misericordia y fuésemos ingeridos en esa buena oliva. Vamos a seguir entendiendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versos 5 y verso 7, que dice así la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, y diciendo: por el camino de gentiles no iréis, ni en ciudades samaritanas no entréis,
Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y así es que el envío de los predicadores que el Señor enviaba, entre ellos sus discípulos, de aquellos 70 que le servían y que iban aprendiendo porque eran sus discípulos, la instrucción clara dada a este grupo de predicadores era: id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No queriendo decir que esas ovejas eran las 10 tribus y que de esas 10 tribus ahí veníamos predicados, sino que principalmente lo que quería decir es de que de las 12 tribus tenían que predicarles primero, porque ellos era la prioridad, porque se estaba cumpliendo también esta profecía dada por Daniel en el capítulo 9 acerca de esas 70 semanas, donde les predica a su pueblo. Y después de que les es predicado a ellos, se cierra el tiempo para ellos, se cierra la oportunidad, y ya no más entenderían hasta que viniera lo que le llamamos aquí la lluvia tardía. Y esto que estamos ahorita hablando es la primera parte de la lluvia temprana. Ellos recibieron la predicación como cuando se recibían los primeros frutos, porque el sello lo hace el Señor Jesucristo con su pueblo, con el pueblo de Israel convertidos a la iglesia de Dios. Y después hace la oportunidad y sella el pacto con ellos, y de ahí la oportunidad se viene hacia nosotros, como dice el apóstol Pablo: si ustedes no quieren entender, entonces bien, me vuelvo a los gentiles. Pero hasta que terminó la oportunidad para este pueblo de Israel. Esto es lo que le llamamos la lluvia temprana. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: yendo y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, es que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ese momento. Y como hemos leído en diversas ocasiones en el libro de Lucas capítulo 4 verso 16, cuando Cristo Jesús asiste a la sinagoga en sábado, dice, y lee el libro de Isaías, y lee aquella parte que dice: la voluntad de Dios es sobre mí para predicar las buenas nuevas y sacar de la impiedad a este pueblo. Y dice: hoy se ha cumplido estas palabras con ustedes. Es porque el reino de Dios se abría a la predicación, no porque el reino de Cristo Jesús ya estuviera reinando, sino que la oportunidad del reino de gracia ya se había abierto y el tiempo había llegado para la predicación del evangelio de Cristo Jesús. Vamos a leer en Jeremías 31:31 que dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Israel. Fíjese esta explicación importante: con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Al decir la casa de Jacob, está hablando de aquel reino del pueblo de Israel que estaba en el sur, en el norte, y aquel que estaba en el sur, que era Judá. Y eso significa que con todo este pueblo, con los descendientes de Jacob, lo estaba haciendo, no con una parte ni con otra, sino que dice: vienen días en los cuales haré el pacto con la casa de Jacob. Así es que esas 12 tribus representadas también por esos 12 apóstoles con los que sella el pacto el Señor Jesús al morir o previamente a su muerte, cuando habla acerca de aquella cena donde dice: este es el nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto que el Señor Jesucristo tendría que enseñarles. Decíamos entonces que cuando Cristo Jesús instituye la cena para que le recordemos cada vez que cumpliera un año, o sea, el sacrificio de aquellos momentos se acercara, como era la Pascua y era sustituida ahora por la cena del Señor, en aquel momento el Señor Jesucristo hace ese pacto, pero no estábamos involucrados los gentiles en ese momento, sino lo que estaba representando es lo que leíamos, que haría pacto con aquel pueblo que había aceptado su evangelio y que había aceptado sus condiciones o ese cambio que requería, y que ya no vendrían a ser judíos sino parte de la iglesia de Dios, aquel pueblo que había rescatado con su sangre el Señor Jesucristo. Entonces el pacto lo sella con ellos precisamente. Y si usted se fija, cuando ese pacto es sellado, esa cena, los que están representados ahí, todos son judíos, incluyendo a Judas, que en ese momento ya había salido, porque después de celebrar la Pascua, Judas sale y el pacto lo conforman aquellos 11 apóstoles que están ahí representando ese pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a entender que en este momento
empieza la predicación o continúa la predicación de esa última semana profética que estamos hablando de las 70 semanas, porque como leíamos, y a la mitad de la semana será cesado el sacrificio y será muerto el Mesías, no por un príncipe, sino por un reino que ha de venir, que está hablando acerca de Roma. Y el resto de los 3 años y medio de la predicación hacia los judíos lo terminan esa labor dada a los apóstoles, porque dice: ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí es donde se da la oportunidad, hasta que Pablo y Bernabé deciden ya, que dicen, les explican y ven que los judíos ya no tienen interés, y entonces son cegados y ya no se les puede predicar. Y entonces Pablo dice: ahora pues nos volvemos a los gentiles, porque el tiempo de los judíos, o de la lluvia temprana, había terminado. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 11, versos 7 y 8, la siguiente parte. Dice: que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y aquí el apóstol Pablo es muy claro decir qué es la elección de gracia. Es decir, aquellos que buscaba Israel no ha alcanzado, mas la elección de gracia la ha alcanzado. La elección de gracia, o aquella elección, si lo alcanzaron, es decir, que si alcanzaron esa misericordia a comprender el evangelio de Cristo Jesús. Y dice: y los demás son endurecidos hasta el día de hoy. ¿Y a qué se refiere entonces? Dice esto. Bueno, pues de que de las 12 tribus de Israel, esa elección de gracia fueron aquellos primicias del evangelio, como estábamos entendiendo aquella representación de la celebración de los primeros frutos, o las primeras cosechas, o los primeros frutos de la cosecha conforme a las primeras lluvias, que es esa lluvia de gracia que cae sobre el pueblo de Israel, y aquellos aceptaron. Pero ¿cuántos fueron? Según entendemos la palabra de Dios, son 144,000, 12,000 de cada tribu. Y aquí está un pensamiento que hay que desechar, porque si fuéramos de todas las naciones, entonces el evangelio sería limitado solamente a 144,000, o aquellas que serían las primicias. Pero las primicias que se está refiriendo es a un pueblo santo, es al pueblo de Israel, y no se está refiriendo a que en todo el mundo seamos parte de ello, ni queriendo ser parte de este pueblo, porque ahora venimos a conformar un pueblo santo también, que es la iglesia de Dios, y que también tiene bendición, y de ahí vienen las bendiciones. Ahora bien, hay grupos religiosos que creen y aman también demasiado, creo yo, o fanáticamente al pueblo de Israel, o al pueblo judío, queriéndose judaizar. Y hay otros grupos que son también en contra del pueblo de Israel, incluso son antisemitistas siendo cristianos. Y entonces esos dos puntos son extremos, y nosotros no debemos de entenderlo así. El pueblo de Israel es un pueblo bendecido por Dios, y tiene las misericordias de Dios, y tiene muchas bendiciones de parte de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, no todos los de Israel son israelitas, y no todos los que conservaron o conservan la religión judía son precisamente aquellos acercados a la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel también permitió que en su conocimiento se haya involucrado también conocimiento de fuera y de la idolatría. Así es que debemos de ser justos en el pensamiento que Dios nos enseña, y ser misericordiosos y entendidos que este pueblo tiene bendición, pero no más también que la iglesia de Dios, porque la bendición que nos corresponde es por parte de las bendiciones que Cristo Jesús nos ha dado. Ahora bien, decíamos que estos 144,000 señalados del pueblo de Israel son estrictamente del pueblo de Israel, y no están considerados las naciones, porque mire lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7 verso 1 en adelante. Dice así: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no sople el viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello de Dios vivo, y que clamó con grande voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo:
No hagas daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que los señalados de los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí un número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjese, de todos los hijos de las tribus de Israel, dice el verso 5. De la tribu de Judá 12,000 señalados, de la tribu de Rubén 12,000 señalados, la tribu de Gad 12,000 señalados, y así va señalando hasta llegar a las 12 tribus de Israel, los 144,000. Aquí no está involucrando aún al pueblo gentil o a nosotros, porque después dice en ese mismo capítulo que vinieron siendo señalados de todo pueblo, lengua y nación, con sendas ropas blancas y palmas en sus manos, alabando al Señor Jesucristo o a su Rey, que sería el mismo Señor. Entonces no da oportunidad a que los señalados seamos parte de otros pueblos, sino que está hablando de que el señalamiento o aquel sello que fue puesto fueron a esos 144,000 judíos que fueron las primicias del Evangelio o que recibieron la lluvia temprana. Ahora bien, vamos a leer el capítulo 14, verso 1 del libro de Apocalipsis, que dice así: Y miré, y aquí el Cordero estaba sentado sobre el monte de Sión, y los 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 144,000. Y no se está refiriendo a otro pueblo, sino que al pueblo de Israel, porque las ramas habían sido quebradas después de esto, y nosotros entramos a la predicación del Evangelio por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pero no somos parte de esos 144,000, somos parte del pueblo de Dios por la bendición y misericordia de Cristo Jesús y su sacrificio, pero no somos parte de ese pueblo porque venimos a formar otro pueblo importante también para Dios, como dice la predicación, dice, porque hay otras ovejas que son también de este redil que también me conviene traer, dice el Señor Jesucristo, refiriéndose a usted y a mí también. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 25 y verso 26, la siguiente parte. Dice así: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo cuando, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y quitará de Jacob la impiedad. Aquí está explicando que hasta que no llegue la plenitud de los gentiles, no habrá esa oportunidad de entonces para que el tiempo sea terminado para la iglesia de Dios o los gentiles que somos nosotros, que nos dio la oportunidad de ser ingeridos en esta nueva oliva o en esta buena oliva. Y aquí iremos comprendiendo entonces acerca de la lluvia tardía, porque si esa fue la lluvia temprana, cuando se está refiriendo la palabra de Dios a la lluvia tardía, también está refiriéndose a este pueblo, que se les dará la oportunidad en la cual también escuchen la palabra de Dios aquellos que fueron endurecidos y puedan ser parte de la iglesia de Dios y del reino venidero. Porque dice el verso 25, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que la oportunidad a nosotros como otros pueblos venidos del gentilismo seamos parte de la iglesia de Dios y la predicación se termine hacia nosotros, que será al final de los tiempos. Entonces ellos será también predicado y será la oportunidad que tienen acerca de la lluvia tardía. Vamos a leer una parte en el libro de Oseas, en el capítulo 6, verso 3 y verso 2 y 3, dice así: Y darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada, su salida vendrá a nosotros como lluvia tardía y lluvia temprana a la tierra. Aquí está refiriéndose este libro de Oseas precisamente a este tiempo de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y los dos versos que estamos leyendo se refiere al pueblo de Israel, y no son para la iglesia de Dios, sino precisamente para este pueblo de Israel, que habrá una explicación más a detalle en otro momento sobre el tema del tercer cielo, acerca de este tema, porque está hablando acerca de unas eras, pero estas eras que habla el hermano Carlos en algunos de sus escritos se refieren únicamente al pueblo de Israel y no a la iglesia de Dios.
y tiene que coincidir y empatar con este pensamiento. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Aquí lo que está refiriéndose es a la lluvia temprana y la lluvia tardía, es decir, a la oportunidad que tuvo el pueblo de Israel en la primera predicación y a la oportunidad que tendrá cuando la plenitud de los gentiles sea terminada y entonces venga esta oportunidad acerca de la predicación del Evangelio. Claro está, hermanos, que la predicación y la justicia de Dios es para todos, tanto para ese pueblo de Israel como para nosotros, y no porque haya sido el pueblo de Israel tendrán un privilegio especial acerca del Evangelio y acerca del reino de Cristo Jesús, sino que será predicado, tendrán que entender, tendrán que ser bautizados y tendrán que aceptar a Cristo Jesús como usted y yo lo hemos aceptado, porque esa es la parte de la justicia de Dios. Pero vendrá ese tiempo, sí, vendrá ese tiempo en cuanto termine la predicación hacia nosotros. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 14, que dice así: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin de la predicación y el fin de este tiempo, de este siglo, para que este pueblo de Israel durante el reino de Cristo Jesús reciban la predicación del evangelio y reciban también la oportunidad de ser salvos y bautizarse y también reconocer a Cristo Jesús como su Mesías y como su Salvador. Vamos a leer ya por último en el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 30 y 32, la palabra de Dios que dice así, dice: porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces el hecho de que este pueblo de Israel se haya guardado y no haya comprendido la palabra de Dios hasta este momento, seguir cegados o seguir sin comprender ni aceptar a Cristo Jesús, vendrá la oportunidad, porque así conviene y así ha convenido a todos, porque la oportunidad se abrió para usted y para mí, y después volverá a ser recibida este evangelio para este pueblo y predicado para que este pueblo también sea salvo y reconozca a Cristo Jesús como su Salvador. Este es el pensamiento que tiene la Iglesia de Dios respecto a la palabra de Dios en cuanto a la lluvia temprana y la lluvia tardía, y espero haber sido claro, hermanos, y haber ayudado y contribuido al conocimiento de la palabra de Dios, de la Iglesia de Dios en este día. Dios les bendiga y paz a vosotros. Say
Gracias a Dios por el tema que hemos tenido el día de hoy, que nos ha dado la oportunidad del Señor de comprender un poquito más y escudriñar su palabra. Y también el canto que hemos escuchado ya de algún tiempo atrás, sobre todo en aquel momento y esfuerzo que tuvimos para tener una academia de música, que si Dios lo permite en breve también la estaremos activando para que nuestro desarrollo y alabanza a nuestro Dios mejore. Bueno, pues vamos a despedirnos y después tendremos anuncios y noticias. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tu iglesia y la fortaleza de tu Espíritu siempre nos ha llegado. Gracias, Señor, porque en esta tarde nos has permitido comprender un poco más sobre tu palabra, o al menos tener ese esfuerzo para comprenderla más. Llénanos de tu paz y de tu misericordia, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los anuncios y noticias son propiamente los mismos y el tema es reactivarnos dentro de la iglesia. Así es que como el templo ya está abierto y ya estamos en un semáforo verde, iremos abriendo paulatinamente las puertas del templo, como también el número de asistentes también, y las actividades que involucran dentro de la iglesia. Aún así seguiremos predicando a través de estos medios para que hermanos que nos ven por Estados Unidos y Centro y Sudamérica también, o ciudades en México donde no hay congregación, pues nos sigan también en la predicación del Evangelio y participen con nosotros. Este creo que es el mensaje más importante, hermanos, que tenemos, el no olvidarnos de la fe que tenemos y seguir adelante en la predicación del Evangelio. Dios les bendiga y paz a vosotros y pasen un sábado lleno de bendiciones. Dios les bendiga.